en el momento que yo vi que era anónimo el proyecto, que Claro. para mí fue fundamental, y que el 1.000.000 de bitcoins que tenía el fundador en su cuenta no se tocaba, yo dije, uy, esto va a ser serio. Y lo han hecho grande a base de criticarlo, ¿no? No, es la confianza, es decir, la clave está en que no se puede inventar. Mientras que el dinero fiat se inventa, eso no se puede inventar y obedece a las leyes de la oferta y de la demanda. Vale en función de lo que la gente quiera que valga y vale si tú lo aceptas y en un momento determinado sube, baja, pero no hay ninguna manipulación. Hay sencillamente la confianza de la gente, mientras que el dinero fiat vale lo que vale como consecuencia de que si no lo aceptas vas a la cárcel, ¿no? Entonces, yo creo que es imparable. Yo estoy muy metido en ese mundo, más como financiero que si quieres como persona que le encanta tratar de entender las líneas maestras de la sociedad. La gente joven, a mí me ha sorprendido. Yo he hecho un podcast hablando de Bitcoin con un tipo que se llama Lunatic, ya su propio nombre indica. Lunatic Coin. Y la gente joven lo consume como el agua, porque la desconfianza vuelvo a lo mismo, verás, la desconfianza hacia los políticos, hacia el sistema de poder es desconfianza hacia la democracia. Cada vez la gente joven, por ejemplo, en Francia, es más partidaria del modelo Le Pen, que no es que sea de extrema derecha, es un modelo de decir, no me creo, no creo. La gente joven es más partidaria de las monedas alternativas como el Bitcoin porque no se creen, y la gente joven es más partidaria de las redes sociales porque no se creen el método normal o convencional de comunicación, ¿no? Entonces, eso es imparable. Date cuenta, yo cuando vi el nacimiento de Bitcoin, y volvemos a tratar de darle profundidad, ¿no? Que sabes que hoy en día el debate político-económico pues es muy de tweet, es muy de zascas, es muy superficial, y a mí siempre me gusta tratar de ir profundo. Cuando nace Bitcoin, volviendo un poco al alegato que te hacía antes, Bitcoin nace como una forma de asumir la responsabilidad de la intermediación. Correcto. Entonces, desde el momento que un proyecto nace, desde la asunción de responsabilidad, a mí ya me queda claro, este proyecto va a ir bien. Claro. Porque cuando tú tienes un proyecto siempre que parte del miedo, como pasa con el poder político y el poder económico, cuando yo delego las responsabilidades en otros, joder, de hecho, hoy en día, por ejemplo, se han normalizado cosas como que se le llame Estado al conjunto político de un gobierno o de una sociedad, ¿no? El Estado son sus ciudadanos. Pero hoy en día hemos normalizado que se le llame Estado al conjunto de políticos que muchas veces parece que nos olvidamos de que son... Bueno, el Estado es teóricamente, en una estructura conceptual, es un mecanismo de concentración de un poder basado en derecho. Por eso llamar Estado de Derecho es una contradicción in terminis, ¿no? O una redundancia, para ser más preciso. El Estado es un aparato de poder del cual se apropia una clase que es la clase política. A mí la clase política no me ha fallado porque tengo las ideas. Lo que me ha fallado es el Estado, es decir, el Estado se ha dejado apropiar por una clase política que maneja eso, negando el derecho en muchas ocasiones en su propio beneficio. Por eso yo cuando me preguntan qué es lo que más me ha gustado ser en la vida o de lo que me siento más orgulloso, yo digo que de ser abogado del Estado. Lo que ocurre es que me ha fallado el cliente. Exacto. Me ha fallado el cliente. Pero si te fijas, Mario, tú ves hoy en día al político o al gobernante, cómo se dirige a la sociedad o cómo trata a la sociedad. De hecho, se ve últimamente a ministros o a personas representativas del gobierno en ruedas de prensa con una soberbia y con un altivismo y no respondiendo preguntas. O sea, unas formas que dices tú, no parece que tengan la impresión de ser empleados públicos. Es que no, es que es al revés. Es decir, es el encargado de la finca que se ha puesto por encima del dueño. ¿Pero quién ha permitido eso? La sociedad. Exacto, es decir, si la sociedad busca un Estado padre, va a tener a alguien que lo trate como un niño tonto. Siempre lo busca.
tratar de convertir a los súbditos en ciudadanos es para mí una empresa fallida. O sea, la sociedad se siente, aunque es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero lo siento así, la sociedad está más cómoda siendo súbditos, que le solventen los problemas, que el papá Estado. De hecho, protestas cuando las cosas van un poquito chungas, pero si las cosas van bien, está encantado de la vida de que le manden y que le suministren y que le den, etcétera, etcétera. La sociedad, eso nos lleva a un territorio en el cual no me siento muy cómodo, ¿no? ¿Qué es el individuo? ¿Qué es el ser humano? El ser humano agregado pierde su individualidad y se transforma en masa, y el manejo de la masa alguien lo ha entendido. Pues probablemente es así. Tú a la sociedad española la ves criticando en bares, la ves incluso, pero la ves en la calle. Tú intentas hoy movilizar a la sociedad española, ¿tú la movilizas? Se movilizan para la amnistía 100.000 personas, 200.000 personas, 300.000 personas. Eso yo creo que tiene mucho que ver con la comodidad que hemos vivido en todos estos años de burbuja financiera y de dinero. ¿Pero cuándo se ha movilizado la sociedad? ¿Cuándo ha sufrido? ¿Y dónde? ¿Qué ejemplos históricos? Guerra civil, después de la guerra civil. Pero la guerra civil ¿fue en la sociedad o fueron los militares? ¿Hay más libertad hoy que en la posguerra civil? No. Claro. Yo le decía esta mañana a Fernando que lo que está pasando con las instituciones en España y lo que están haciendo los políticos en España es altamente peligroso. Están creando un clima. Yo porque creo que la sociedad está dormida, pero el nivel de enfrentamiento, primero hay un nivel de enfrentamiento, a partir de ahí se añade una característica adicional, odio. Cuando el odio mueve las almas, el odio no tiene límite. Las atrocidades de las que es capaz el ser humano cuando está impulsado por el odio. Entonces, a mí me da mucho miedo lo que está pasando en España. Me da miedo, ¿eh? En serio. No, estamos pidiendo aprendizaje. Estamos pidiendo todo lo que está empezando a suceder. Tú ya sabes que yo he leído muchos también sobre conocimientos más místicos o espirituales para tratar de entender un poco cómo funciona el sistema en general, ¿no? A mí me gusta mucho la programación y en determinados aspectos de la naturaleza y de la conciencia humana siempre he visto rasgos de un desarrollador, de una programación, de una conciencia que tiene una intención en todo lo que sucede aquí, ¿no? El problema es que es otro de los temas que me obsesiona. ¿Qué es la conciencia, no? ¿Cuándo nace en el ser humano la conciencia? Para que nazca la conciencia necesitamos un eje de ordenadas y abscisas en el cual esté el espacio y en otro el tiempo. ¿Eso cuándo nace? El gran secreto de la conciencia, tú que has estudiado, es que no sabemos cuándo se produce. Un perro, mis perros yo los observo y no tienen conciencia. Un masái es un ser humano, pero le faltan los dos parámetros de tiempo y espacio. A un masái le preguntan ¿qué edad tienes? Y no entiende la pregunta. Le preguntan ¿dónde vives? Y no entiende la pregunta. Es decir, ¿qué es el gran misterio de la conciencia? Yo estoy últimamente pensando que somos un experimento en el cosmos, ¿no? Que alguien nos ha inoculado la conciencia y que estamos en una fase de experimentación. Que somos como un animal al que estás inoculándole algo para ver cómo reacciona, ¿no? Si no, es inexplicable. O sea, ¿crees que el ser humano ha ido a mejor? Lee lo que escribe, por ejemplo, Confucio sobre el estado de la administración en el año 550 a.C. Y lee lo que se escribe hoy. Es lo mismo. Es lo mismo, Javier, es lo mismo. Sí, sí. Entonces, han pasado 2.500 años y hemos mejorado en calidad, o nosotros es que estructuralmente somos así y mejoramos en literatura, en palabras, en formas, pero de verdad el alma del ser humano, la conciencia del ser humano no se modifica con el paso del tiempo. ¿En qué es mejor?
¿Hay menos odio o más odio hoy en la sociedad que en el medioevo? No lo sé. No sé qué es lo que somos. Mi obsesión ahora es entender, y de hecho es lo que estoy trabajando y es lo que quiero escribir, ¿qué es el ser humano? O sea, de las 3 preguntas iniciáticas, la segunda y la tercera vienen respondidas y sé cuál es la primera. ¿Quiénes somos? Bueno, ahí nos metemos en ciencia, religión, que son otros de los 2 pilares que siempre ha tenido la sociedad para tener asiento como punto de partida, que en mi opinión están mal separadas, y ahora te entraré un poco más en profundidad de a qué me refiero con esto, porque la religión, en mi opinión, tiene que ver con lo que hablábamos antes de la masonería también. Una de mis grandes investigaciones fue, también haciéndome las mismas preguntas que tú, cómo surge la religión o qué hay detrás de las religiones, ¿no? Entonces, pues me topé con los grandes iniciados de la historia de la humanidad que dejaron determinados mensajes. Casualmente ninguno de ellos quiso escribir nada, y ahora entiendo muy bien por qué. Y no quisieron escribir nada porque conocen la ley, conocen cómo funciona este mecanismo. O sea, saben que cualquier cosa que ellos vayan a escribir se va a hacer dogma, y el dogma no sirve, es como la ética y la moral, ¿no? Hoy en día, lo comento mucho con amigos, vivimos en la dictadura de la moral, ¿no? O sea, la gente entiende la moral como algo sublime, y la moral yo lo veo como un mal necesario. Es temporal, o sea, responde a este plano, a este espacio-tiempo, y es un constructo de ideas. Exacto, es coyuntural. La ética no. Y la ética nunca puede ser moral. Claro. La ética requiere al individuo pensando por sí mismo, no adheriéndose a nada, ¿no? Y con la religión pasa lo mismo. La religión responde a determinados conocimientos, llámale esotéricos, llámale espirituales o llámale de conciencia, de grandes iniciados iluminados, en mi opinión, que han pasado por esta humanidad y que han llegado a determinado estado de conciencia, de elevación, donde han entendido cuáles son las leyes de programación que hay detrás de este estado de conciencia que experimentamos aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Que se hace dogma y viene la política y adquiere esos conocimientos, los tergiversa, los vende como quiere y los institucionaliza, ¿no? Y hoy en día en Occidente las religiones están obviamente en declive, pero en mi opinión, y soy positivo con esto, yo creo que la religión está en declive, pero no la espiritualidad. Mira, verás, la religión no es ningún secreto, es decir, del mismo modo que los políticos se apropian, manejan el sentido del miedo de la humanidad ante esta vida, es decir, el miedo a lo que voy a hacer, el miedo a progresar, el miedo a comer, el miedo a no sé qué, el miedo de aquí. El ser humano mira para arriba, preguntan, dice, anda, ¿y esto? Entonces, la religión es el manejo de la categoría miedo, pero no sobre esta vida, sino sobre la posibilidad de una vida trascendente. Un mal necesario. Eso es. Entonces, la religión se organiza como instrumento de poder. Exacto. Instrumento de poder. Y el basamento de ese poder es el miedo a lo otro. Bueno, ¿eso tiene algo que ver con la espiritualidad? No, absolutamente nada. Es, a mi juicio, la religión se basa en el miedo. ¿Qué ocurre? Que yo también en el libro Cosas del Camino digo que las creencias o el sistema de creencias es un calmante de angustias. Nosotros, en un momento que miramos e ignoramos, no sabemos, a determinadas personas al menos nos genera una angustia. Y esa angustia, si tenemos un sistema de creencias dogmatizado, estable, pues la fe del carbonero te calma tus angustias y vives en paz. Por eso también digo en Cosas del Camino que cuando a alguien le toca sus creencias, se va a alejar de ti a toda velocidad. Claro. Porque le estás creando una angustia. Ahora, ¿qué es la espiritualidad? Mira, yo me he pasado la vida peregrinando, ¿no? De hecho, me definí en un momento como un peregrino de la certeza, ¿no? Aún sabiendo que es inalcanzable, aún sabiéndolo.